Norberto Garrone, bienvenido, muchas gracias por estar. Enfermo hincha nacional, reconocido. Y bueno, el gusto de estar en casa, estar con la gente amiga de Cano siempre es estar en casa. Con gente de Nacional siempre se pasa mejor. Por supuesto. ¿Cómo podés contarle al hincha un poco cómo arranca tu amor con Nacional, familiar, cómo explicarle al hincha? Y también tu rol de hincha fue siempre, pero ¿qué estás haciendo ahora por el club en cuanto a lo que es la historia y demás? Para que te damos permiso para que te presentes un poco ahí. Y bueno, yo nací en Carmelo en el año 1973. Familia toda tricolor. Mis abuelos, mis padres, mis hermanos, hinchas. No se sabe por qué, el único fanático de esos que cuando Nacional perdía la fiebre le subía a 38, 39, que se preocupaba a mi madre. Claro. Pero bueno, ahí arranqué. Uno no se da cuenta de lo fanático que era. No, claro. Me acuerdo, nos mudamos allá por el 81 a Piriápolis y mi madre me dice a la semana, ¿sabes cómo te dicen en el barrio? Digo, nadie me conoce. El tricolor, porque estaba siempre vestido de Nacional. En esa época no era tan común como ahora que la gente anduviera con los y todo, y bueno, y ahí quedó. Hincha Nacional de siempre, desde el 83 en Montevideo. Mi primer partido para ver a Nacional fue un partido de Copa Libertadores, y en el 83 concurro al partido que damos la vuelta de Campeonato Uruguayo al ganarle 2-1 a Danubio. O sea que vi una vuelta olímpica en el viejo Parque Central. Un arranque divino. Después ya desde el 86 empiezo a ir solo al estadio, después uno se va conociendo de amigos y bueno, desde siempre a la tribuna. En el año 94 me incorporo por invitación de Enrique Bello Dale Bolso en una primera etapa. Mirá. Después vuelvo allá por el año 2007 y hasta el año 2019 estuve acompañando a Enrique en esa patriada que tenía todas las semanas con su perfil característico de mucha opinión, a veces que no caía muy bien, pero él siempre decía su verdad y con mucha coherencia. Y después, vinculado a Nacional, siempre a la tribuna. Hace algunos años me invitó Gonzalo Pérez a participar en la Comisión de Historia, estuve un par de años por allí. Y ahora sigo a Nacional como siempre, en el fútbol, en el básquetbol. Y bueno, una pasión que uno comparte y por suerte disfruta con sus hijos en la tribuna. Divino. ¿Cómo se te dio por ser un estudioso de la historia? Yo de por sí siempre me gustó leer mucho. A mí me llevaba la revista Decano, Jesús Arrieta Fontana, quizás uno de los más grandes historiadores que haya tenido el Club Nacional de Fútbol. Y siempre que me lo encontraba a Jesús Arrieta Fontana, que era un personaje entrañable, nos quedábamos charlando y es como que el bichito de la curiosidad. Claro, te empezó a picar ahí. Empezó a picar y bueno, y en esas revistas de Cano, en otras revistas de Nacional que siempre andaban por la vuelta, uno leyendo se fue interiorizando. Y también con el tema de la estadística, con Santiago Greci, que era un gran estadígrafo, gran hincha de Nacional, fue funcionario gerente de Nacional en el 80, cuando Nacional sale campeón de América. En esa época Santiago Greci, gran estadígrafo, y bueno, con esa rigurosidad de los números que me transmitió Greci y con esa pasión que me transmitió Arrieta Fontana, bueno, tenía un buen combo como para seguir desarrollando y bueno, seguir buscando, buceando en la historia y a veces sumergiéndose en esos diarios viejos de otras épocas para encontrar alguna reliquia de valor. ¿Sos de los que tiene cuadernos con resultados de partidos y estadísticas de campeonatos y los vas guardando también o...? Claro, yo fui anotando, empecé a la computadora, en algún momento llegué a tener casi todos los partidos de Nacional. Lo fui chequeando también con... El atilio manual, digamos. Claro, yo tenía mucho, lo fui puliendo mucho con Santiago Greci, que era un estadígrafo. De esos sí que llevaban con papel y lápiz. Yo fui llevando a la computadora, pero luego que surgió esta gran herramienta que es el atilio... es fantástico. Es fantástico, es maravillosa, digo... estoy duplicando. Sí. Entonces vamos a aprovechar lo que tenemos, que es
una maravilla que ya que estamos, que le brindó, felicitar a toda a la comisión de historia, a toda la gente que trabajó. El valor que tiene esa explicación es enorme para todo lo que disfrutamos de la historia, pero sobre todo porque cualquier gurí que hoy en día tiene acceso a internet tiene la historia en la mano para poder interiorizarse, ver los partidos, ver fotos, ver cómo salió, quién jugó, quién hizo el gol. Es una cosa maravillosa. Por suerte Nacional fue pionero también en eso, y creo que no tomamos todavía el valor de lo que tiene tener esa base de datos de la información de toda la historia nacional en un lugar donde sea acceso público. Para mí es pocas cosas más importantes pasaron en el último tiempo como la Tigre, la verdad que increíble. Aparte, a nivel internacional es ampliamente reconocido. Yo tuve Todos quisieran tener eso. Obviamente. Yo estuve hace un par de años cuando jugamos con Boca por Libertadores con la gente de la comisión de historia de ellos reunidos, y me decían que era algo espectacular. Sí. Era algo realmente maravilloso, y la verdad que es un lujo que tenemos todos los hinchas de Nacional. Pero aparte es algo abierto a todo, porque Nacional tiene su historia, no la tiene escondida. Está todo. No, claro, ¿viste? está todo publicado. Las ganadas, las perdidas. Sí, exacto. Y eso tiene un valor impresionante. Es fundamental el relacionamiento, y más que nada en la parte del Río de la Plata, de las comisiones de historia de los clubes para compartir esa información también. Sí, aparte que van apareciendo imágenes. Uh-huh. A veces tener la referencia de lo que decía la prensa de otros lados sobre ese partido, porque muchas veces lo que tenías era los diarios de acá. Sí, que aparte no era como ahora el tema del diario deportivo, sino que era un fragmento en un diario de miles de hojas, donde capaz que un pedazo de hoja salía del fútbol. Claro, aparte, ¿no? la prensa especializada en deporte ya demoró un poquito. Sobre todo los primeros años salía la información. Exacto. Yo de repente siempre recuerdo a Greci que me decía, mirá, de este partido yo tengo 3 diarios que me dan 3 alineaciones diferentes y autores distintos de los goles. Dice, ¿qué tengo que hacer en este caso? Porque recién en el año 51 apareció el número en la camiseta. Claro. Y antes yo me imagino al borde de la cancha el cronista que de repente lo tapaba a un jugador, anotando los minutos. ¿Cómo se llama aquel? Bueno, lo pongo acá y... No, es increíble. Parte de lo que nos trae acá, en estas fechas de septiembre, es lo que es conmemorado por Nacional como el mes de Nacionales Uruguay, y a su vez recordar el primer triunfo de Uruguay, o sea, de Nacional representando a Uruguay, pero de todo el fútbol uruguayo en el exterior, de 1903. ¿Cómo vivís esa historia? ¿Qué te genera ese partido? Contanos un poco qué nos podés decir. Claro, es el triunfo fundacional del fútbol uruguayo. Sin duda. Cuando hay el candombe de Jaime Marela que dice la historia de nuestro fútbol comienza por Nacional, está claramente definido ahí. Así como el 9 de junio, con la gesta de Colombes, se determinó que el 9 de junio es el Día del Fútbol Sudamericano, el 13 de septiembre tendría que ser el Día del Fútbol Uruguayo. Obviamente que por intereses políticos no lo van a decir, pero es el triunfo fundacional. Aparte es el primer encuentro que la selección argentina, actual campeón del mundo, juega en su país. Es el primer partido que Argentina juega en su país con su público. No solo fue nuestra primera victoria, sino que fue su primer derrota con el público de ellos. Y sí, el primer partido que jugaron allá hoy es el campo de la Asociación de Polo de Argentina. Ah, mirá. Allá en Palermo. En Palermo. Frente al hipódromo. Sí, claro. El que tiene la posibilidad, a veces en alguna oportunidad que con el cónsul allá en Argentina, Rubén Perry, anduvimos dando vueltas, nos pudimos introducir medio... ¿Ah, sí? Medio... Sin tanto permiso. Inadvertidamente. Y pudimos ingresar al predio y bueno, es un lugar que vale la pena y que estaría bueno en algún momento reflotar algún 13 de septiembre algo para que Nacional sea presente ahí, pero los uruguayos que vayan por Palermo, frente al hipódromo de Palermo, el campo argentino de polo, ahí en ese predio se jugó el 13 de septiembre de 1903, aquel partido que Uruguay derrota 3-2 a Argentina. Y digo Uruguay derrota a Argentina.
Sí. Fueron los 11 jugadores de Nacional, pero representando a Uruguay. De acuerdo, aparte viene de una derrota previa en Uruguay, donde cae Uruguay 6-0, con goleada claro. y nadie quería ir y Nacional fue el que pone la bandera adelante, digamos. Y claro, pasó algo general en estas grandes gestas que marcan época. Por ejemplo, el 13 de septiembre de 1903, había gente que se bajaba del barco, que ponían en duda cómo va a ir solamente un club. Claro. Venimos de perder 6-0, nos van a golear. Lo mismo pasó en Colombes. Decían, ¿cómo va a ir la asociación sola? Vamos a pasar vergüenza, pero tuvimos un visionario como Atilio Narancio que dijo, vamos para allá, vamos a dejar huella, y bien que lo hicimos. De la misma manera que Nacional fue el buque insignia en la primera conquista mundial del Uruguay, es el que le da al Uruguay la primera victoria. Y fue ese 13 de septiembre de 1903, donde también, vale recordar, porque los goleadores fueron los hermanos Céspedes, Carlos y Bolívar, se puede decir que fueron los primeros grandes ídolos del fútbol uruguayo. Y no solamente, obviamente, de Nacional, porque ya venían jugando hace un par de años, campeones invictos en 1902. También fueron goleadores en la primera final de campeonato uruguayo, cuando Nacional derrota al Club del Cricket del Ferrocarril Central del Uruguay 3-2, también con goles de Carlitos y Bolívar. Luego viene esa epidemia que se los lleva en junio de 1905. Pero en esa primera victoria, ese 13 de septiembre, Carlos y Bolívar Céspedes alcanzan una dimensión de figuras populares que, para ponerlo en contexto, cuando Abdón Porte se quita la vida, pide ser enterrado junto a ellos. La carta que le deja a Delgado, que hay un medio de prensa que la transcribe, en la teja con Carlitos y Bolívar, para tomar referencia que 15 años después, esos muchachos, esos chiquilines que jugaban y le dieron a Uruguay la primera victoria internacional, seguían siendo recordados por un gran campeón de Nacional y campeón de América en 1917 con la selección uruguaya, como en ese momento el indio Abdón Porte. Una de las cosas que nosotros hablamos con Hernán, en un trabajo que pudimos disfrutar de estar con Hernán hablando de la historia nacional, justo tuvimos con Chelo también, nos dijo que ese partido para él es donde comienza también, aparte de todo el inicio del fútbol uruguayo, lo que es la difusión del fútbol a nivel local. O sea, llegaban de Argentina los diarios con el triunfo de Uruguay al interior del país. También hace explicar por qué en el interior del país es abrumal la diferencia de hinchas de Nacional a nivel histórico con el tradicional rival, porque empezaron a llegar la noticia del triunfo y fue como que empezó a difundirse el fútbol, digamos, a nivel local, y el amor al fútbol y el amor a Nacional en esa época. O sea, fue relevante, un hecho histórico para el fútbol uruguayo todo y para la historia nacional todo, para nacer grande, digamos, como así se dice. Fue algo sumamente relevante. Claro, un hecho fermental. Exacto. Es decir, un punto de inflexión que llevó, aparte porque eran distintas escuelas de fútbol, aparte Nacional empezó jugando con chiquilines, contra hombres más grandes, con un fútbol posicional, y de repente tenían que desplazarse de otra manera por la cancha y había que buscarle la vuelta para ganarle a los argentinos, que no era fácil porque después estuvimos muchos años para volver a obtener un triunfo. Y ese triunfo de visitante, cuando nadie lo esperaba, cuando un puñado de valientes cruzaron para competir, porque como comentó Eusebio Céspedes, que acompañó aquella delegación, que venían a evitar que se truncaran esos partidos anuales que habían comenzado entre uruguayos y argentinos. Y bueno, el resultado final tuvo ese triunfo. Para nosotros los hinchas de Nacional es un orgullo, pero es algo que tendría que ser reivindicado por el fútbol uruguayo todo, porque es que es un hito. Es el hito. Obviamente, y sí, bueno, en esa charla con Hernán nos decía que por eso él entiende de que Nacional no solo es el decano del fútbol uruguayo, sino que es el forjador de la garra celeste a partir de este evento, que aparte es Nacional en ese sentido es único. Claro. Porque, o sea, lo que viene después, que después lo vamos a hablar,
también lo tiene a Nacional sacando la cara por todo el fútbol uruguayo. Obviamente. Bueno, ahí algo de lo que también mencionábamos en el off. O sea, ese es un hecho donde, como vos decís, debería ser reivindicado por todo el fútbol uruguayo. Hay varios que como saben que fue Nacional no quieren tomar bandera, pero es así. Y después de ahí en adelante surge una relación Nacional-Uruguay y una determinante, perdón porque estoy repitiendo determinante todo el tiempo, pero una injerencia tan especial de Nacional en las selecciones que hacen los primeros sudamericanos del fútbol que se fueron en el parque y que fueron ganados por Uruguay con una cantidad enorme de jugadores de Nacional y todo ese camino que llega hasta el 24. De esa historia de Nacional y Uruguay que se forja a partir de ese triunfo que ya venía también igual con las representaciones anteriores. ¿Qué nos puede decir ahí del tema de campeones con Uruguay? Es que ser campeón con Uruguay y jugar en Nacional hay un paralelismo, van de la mano. La Copa América, por ejemplo, que comienza a disputarse en 1916, Uruguay la ha obtenido en 15 oportunidades. Si contamos equipos que hayan aportado campeones, no solamente a los 15 títulos que tiene Uruguay, a los 16 de Argentina, no encontramos otro equipo que haya aportado tantos campeones como Nacional a Uruguay campeón. 91 campeones aportó el Club Nacional de Fútbol. Para que tomemos referencia, 54 aportó nuestro tradicional rival. Casi el doble. Boca y River están lejos de esa cifra. Y aparte hay otra cosa, vos hablás Uruguay campeón. Cada vez que Uruguay salió campeón, las 15 Copas de América, las 4 del mundo, hasta si querés el Mundialito y los Panamericanos, en todos hay algo en común. Hubo representación de jugadores del Club Nacional de Fútbol. Y eso es un orgullo que también tenemos entre todos. De los títulos mundiales podemos decir que Rampla tuvo participación en los 4 títulos. Nacional, obviamente, que estuvo en todos. Pero es tan abismal la diferencia de jugadores que ha aportado Nacional a lo largo de la historia que se puede decir, si Uruguay salió campeón, o de repente cualquier mundial que vos vayas, cualquier Copa América que vas a decir, Uruguay tiene chance, y bueno, vamos a ver, ¿hay algún jugador de Nacional citado? Bueno, si no hay ninguno... Claro, que los últimos dijeron, si no va nadie Nacional... Si no va nadie Nacional, estamos pelados. Estadísticamente no tenemos posibilidad de salir campeones. No, muy bien. Llegamos al contexto del 24, porque esta camiseta que sacó Umbro, que creo que todo el público de Nacional quedó maravillado, representa las dos cosas. O sea, el 13 de septiembre de 1903, por la fecha de septiembre de sacar la camiseta celeste, que aparte, dicho sea de paso, la camiseta con la que Nacional juega ese partido no era celeste, digamos, era una camiseta con una banda. Con una banda blanca cruzada. Exacto. Era un celeste oscuro. Celeste oscuro para decirlo. Pero digo, para reivindicar, digamos que incluso antes que la celeste de Uruguay tradicional, ya estaba el triunfo que vos, como vos bien decís, inicia toda la historia del fútbol uruguayo. Llega para este contexto, digamos, de la gira 25, algo sumamente trascendental, que es el Mundial, la Olimpiada que toma valor del Mundial de 1924, y también ahí la importancia de Nacional y Atilio Narancio para forjar todo lo que se viene después. Claro. Luego del cisma, primero que nada tenemos en 1923 en el Parque Central el Sudamericano. Uruguay lo logra, es campeón, invicto, y Narancio tiene la promesa que le extendió a sus jugadores de llevarlos a la Olimpiada de París. 1923, Uruguay campeón. 1924, tenemos a Narancio, que fue uno de nuestros fundadores, Sí. que como presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol deja todo, no solamente lo económico, en hipotecar una propiedad, dejó su salud. Durante la Olimpiada de París, Narancio tuvo que emprender un viaje a Norteamérica para tratar su salud, para que vean ustedes lo desgastante que fue todo ese proceso. Fue una cruzada. Fue una cruzada porque
Aparte Uruguay cuando sale desde Montevideo, todavía no tenía autorización, no estaba inscripto. Sale a principios de marzo de 1924. Sale jugado a que le autorice. Sale, y cuando está en viaje, todavía no había llegado, y el Comité Olímpico Uruguayo dice, el fútbol de la Asociación Uruguaya de Fútbol no va a representar a Uruguay porque no es digno, y vamos a pasar un papelón. Es así. El presidente del Comité Olímpico Uruguayo, cuando se encuentra con eso, disuelve al comité y manda la afiliación igual por las de él, porque dice, ¿cómo no voy a mandar el campeón de América? Claro. Es decir, obviamente que estaban operando. Sí, en el cisma que había. En el cisma, gente para que Uruguay no fuera, y de repente Argentina no concurre en 1924. Por eso mismo, porque quería que fueran de la asociación con los disidentes, y al final no hubo acuerdo. Y por eso Narancio tenía muy claro que si dependía del dinero público para concurrir a Colombia, le iban a querer terminar imponiendo que lleve gente de la federación, no le iba a aceptar. Y por eso mandó a principios de años a su delegado a concretar partidos, por eso también para no dejar nada librado al azar, a principios de año empezó a practicar, empezó a entrenar la selección uruguaya, porque Uruguay fue a salir campeón del mundo. Y a pesar de todos los malos augurios, los contratiempos. Y bueno, viste, los portadores a veces de malos augurios encuentran su escarmiento en gente de un espíritu inquebrantable como el de Narancio. Uruguay es la primera selección latinoamericana en jugar en Europa, hace una gira previa por España, concurre a Colombia e instala, eso es importante, instala el nombre de Uruguay en el mundo. No sabían quiénes éramos. Incluso la prensa internacional habla de que si Uruguay hubiera llevado a sus principales científicos, artistas, hombres del pensamiento, no hubiera tenido tanta repercusión como la que logró la embajada uruguaya. Europa conquista Latinoamérica con la cruz y con la espada. Y algunos siglos después, Latinoamérica conquista Europa con una pelota de fútbol. Y eso se da con Uruguay y con Nacional como buque insignia de esa delegación. Y para colmo, para que le duela a los que le duele, eso se ve reafirmado en el año 1925, cuando Nacional realiza la gira más fantástica de la historia del fútbol. Ningún club en el mundo desarrolló una gira tan extensa y tan exitosa como la de Nacional en 1925. Algo que me gusta cuando lo decís, cuando cortás en fútbol. Porque a veces que decimos del fútbol sudamericano, del fútbol mundial. O sea, lo que fue primero el histórico triunfo del 24, que vuelvo a traer a Hernán porque tengo un aprecio muy grande por su manera de pensar. Y aparte hay que valorarlo, a la gente que se lo encuentre tiene la chance de hablar, bueno, tampoco lo cargo siempre. Sí. Si tiene la chance de hablar con él, es un ser humano fantástico aparte. Aprovechen el conocimiento y la bonomía que tiene, que es una persona excelente. Él nos dijo, entre otras frases célebres que nos quedan así haciendo ruido en la cabeza, que con ese triunfo del 24 Nacional comienza a difundir el fútbol en el 1903 a nivel local. El fútbol a nivel mundial. El fútbol pasó a ser lo que es el fútbol a nivel mundial y una pasión de todos a partir de ese mundial del 24, por lo que generó que vengan sudamericanos desconocidos a impactar como impactaron. Y por eso después fue que nos invitan a la gira 25, por eso Andrade era la perla negra en Francia para cuando los diarios describían su mote, digamos, de ídolo, pero como personaje, digamos, no solamente como gran jugador, exacto, como atleta, pero digamos, eran las figuras públicas del momento. Y creo que eso también, el decir, fue la gira más exitosa del fútbol y cortar ahí, no es necesario aclarar más nada porque no hay más nada que venga después, es la mayor de todas y busquen donde busquen, no van a encontrar una mayor. Para tomar también relevancia, un par de años después, en 1927, Nacional es otra gira muy exitosa por Centro y Norteamérica. Y si tú vas a cualquier periódico de los que hoy se consiguen ver a través de internet y buscas, y seguían a Nacional
Sí, Claro. Estaban atentos a qué pasaba con Nacional, con los Claro, campeones exacto. uruguayos que los habían visitado y que habían deslumbrado. Es importante, Nacional juega con selecciones europeas, golea selecciones europeas, aparte despliega un fútbol virtuosísimo que deja impresionados a los europeos. También hay que aclarar que son 3 los equipos que van de gira en el año 1925. Porque no podíamos cumplir con todo, ¿no? No podíamos cumplir con todo. También teníamos del otro lado el Río de la Plata, así como Nacional era un pilar fundamental en la Asociación Uruguaya, Boca lo era en la Asociación Argentina. Como que viajaron juntos, podemos decir. Y algunos partidos que de repente no podíamos agarrar nosotros terminaron en Boca. Cedimos. ¿Puedo interrumpirte un segundo con una Pero, cosita ¿cómo? sola? Porque creo que hay unas generaciones que miran YouTube, donde va a salir la nota, que capaz que no entienden el por qué hablamos de cisma y demás. Y corregime en todo lo que me equivoque, porque soy una persona que le gusta, pero no sabe. Me gusta nada más. Para tratar de ver si la gente puede explicar. Había como dos bandos, uno asociado a las asociaciones, a la FIFA y demás, y otro a la Federación Inglesa, que son los inventores del fútbol, pero que trataban de pelear en el poder entre ellos. Y en eso es donde estábamos disidentes, nosotros para el lado de la asociación y para el lado de los ingleses. Acá en Uruguay estaba dividido, la FUB y la AUF. Y para el lado de Argentina también había la misma disidencia, donde Boca estaba para el lado de la Federación y River para el lado de la Federación Inglesa. Estoy muy equivocado, solo para ver Claro, si estoy diciendo algo parecido a lo que fue la realidad. En sí, por ejemplo, la afiliación uruguaya se logra en el año 1923, cuando se intenta ir a Colombes, cuando se aspira a ir a Colombes y se logra. Primero fue la separación en Argentina, queda Boca y Huracán aguantando el chaparrón en la oficial, y en los otros clubes, River, Independiente, Racing, los más renombrados, se van a la asociación disidente. Hay una prohibición aquí en la asociación uruguaya Para no de competir entre ellos. competir con equipos de la asociación disidente. Peñarol quería jugar con River porque tenía siempre esa manía de que incluso hay gente de River en asambleas de Peñarol y de Central Español alzando su voz para que acá también suceda lo mismo que en Argentina, hasta que se termina dando la ruptura. La ruptura es inevitable. Estos equipos que tenían la previsión de jugar con equipos de la disidente en Argentina lo hacen y son expulsados. Incluso cuando se vota la expulsión, hasta el propio delegado de Peñarol vota a favor de que sean expulsados, pues se sabía que no se podía jugar. Lo que sí es que también, tanto la Asociación Disidente en Argentina como la Federación acá, intentaron juntarse para poder ir a Colombia. Nosotros tuvimos a Tilio Narancio, que siempre iba una jugada antes. Entonces mandó gente para que organizara la gira, empezó a preparar al equipo y no permitió que desde los poderes públicos le dijeran tienen que ir juntos la asociación y la federación. Incluso ya vimos que le llegó la negativa a Uruguay, del Comité Olímpico Uruguayo, pero como ya el hecho de haber partido a Europa... Con tiempo. Claro, no. Una jugada. Es decir, si no hubiera partido Uruguay, capaz que no llegaba a ir, pero como ya estaba en viaje, Sí. hasta eso de decir vamos antes de tener la aprobación, yo creo que lo debe haber pensado Narancio y era una carta fundamental para poder después representar a Uruguay. Y en todo esto, además, por si hay algún distraído, estamos hablando de otro momento del mundo. Eran viajes eternos. Tenías prácticamente un mes de viaje, incluso. Y a nivel de costo que empeñó el hogar de él para poder... Sí, una propiedad en Maroña, y tenía también un gran amigo, Numa Pesquera, presidente nacional, que le dijo, para lo que te falte, acá tenés un cheque en blanco. Vamos para... Volvemos yo quise frenarte ahí para pero eso. Mencionando justo con el tema de la Asociación Argentina y Boca, Boca no tenía la popularidad en estos momentos. La gira para Boca representó, por los éxitos que obtuvo, que en ese momento gran parte de la población argentina empezara a simpatizar con el equipo Ceneice, y de ahí nace que Boca pasa a ser la mitad más uno. En esa gira que emprende Nacional, Boca y Paulistano. Paulistano es un equipo de Brasil
que sigue existiendo, pero no se dedica a la práctica del fútbol actualmente. Bien. Tiene otros deportes llamados menores, Ujú. pero tuvo una gran relevancia incluso en los campeonatos locales en la década del 20, tuvo una gira también muy buena, jugó menos partidos, creo que fueron 10 los que jugó el equipo brasilero, pero también tuvo muy amplia repercusión. Si te tengo que preguntar, porque a ver, estamos hablando de la gira más exitosa de la historia del fútbol, como dijimos, y estamos hablando de un montón de partidos, un montón de circunstancias, que destaques algunos hitos de esa gira, ¿por dónde te afirmarías Claro. en destacar? Yo me afirmo, me traje acá anotado 6 partidos que Perfecto. Nacional disputó con selecciones de países. De acuerdo. Nacional arranca su gira en Colombes, y no es casualidad que haya arrancado su gira en Colombes, porque querían iniciar donde Uruguay había dado la vuelta olímpica. Otro hito que se dio en Colombia, que fue la primera vuelta olímpica, con la mayoría de los jugadores de Nacional. O sea, primer hincha, primera vuelta olímpica, primer. Claro, ahí podemos decir que estuvimos los que fuimos a Colombes. Ahora cualquier cosa retomamos. Pero Nacional empata con Francia 0-0. Pierde uno de sus partidos, porque de los 38... obviamente no ganó todo, ganó 26, empató 7, perdió 5. Uno de ellos los pierde con la selección de Bélgica, que era una selección poderosísima, de Europa, 2-1. Después vuelve a jugar con Francia y le gana 6-0. Le ganamos 6-0 a Francia. 5-1 a Suiza. Suiza, que había sido Finalista en el campeonato olímpico, donde Uruguay es campeón del mundo. Era como la revancha para ellos. Claro. Y otro partido importante fue con Austria, donde Nacional le gana 2-0, con 2 goles de Nasasi, que se incorporó, fue una de las incorporaciones, jugadores que Llevamos se a la plegaron. gira y después lo trajimos para el club. Sí, vino después, pero fue como refuerzo. Aparte se da, Nacional también tiene un hecho histórico, que es el 17 de mayo, cuando por las vicisitudes de la gira y de los partidos, Nacional termina jugando 3 partidos el mismo día, 2 continentes distintos, 3 países distintos. Juega en Bruselas, frente al Entente Bruxellois, al que le gana 2-1 con 2 goles de Scarone. Juega también en París contra un combinado franco-suizo, al que derrota 3-0 con goles de René Borjas, Sufiotti y Pedro Sea. Y también juega porque se seguía jugando el campeonato uruguayo. Y en condición de visitante empata 1-1 con Bella Vista con un gol de Amato. O sea que 3 partidos el mismo día. El mismo día, inédito. 2 continentes distintos, 3 países distintos. Inédito. ¿No? Ahora con los problemas que tenemos para jugar al fútbol, que si ponen 2 partidos 3 semanas, parece que se termina el mundo. Imagínate. No, son de esos hechos. Y bueno, y el tema es que en Europa lo que maravilló fue el fútbol de Uruguay. Y hablabas recién de la vuelta olímpica. Exacto. La vuelta olímpica no estaba programada, no estaba, incluso no estaba estipulada. La prensa no dice, luego del partido los vencedores darán una vuelta de honor. Claro. Sino que fue una manera de agradecer al público. Se izaron los pabellones y la vuelta olímpica la da Uruguay, pero también la da Suiza. A unos 50 metros también saludaban y también recibieron el cariño y el apoyo del público. Pero a veces cuando de repente uno ve las tribunas del Parque Central, tenemos sectores Scarone, que a veces se le da a los visitantes, a veces tenemos la suerte de que haya gente también de Nacional. Héctor Scarone en ese momento era considerado el mejor jugador del mundo. Y estuvo ahí junto a un montón de otros jugadores, no solamente de Nacional, había de Rampla, de Lito, de un montón de equipos, de Bellavista, de Universal, que fueron los primeros en dar la vuelta olímpica. O sea que la vuelta olímpica nadie tenemos más derecho que nosotros que darla en este país. Norberto, te llevo de vuelta para ahí. Yo creo que Nacional, hay algo que primero voy a decir y felicitar al club, a una persona que nosotros también tenemos mucha estima, como Juan Bols, con los videos que hicieron de la gira. Difundir la historia nacional es fundamental para nosotros, es la bandera de Cano durante toda la historia de Cano, y a su vez, como hincha yo, es como te pasa a vos, que haya
cómo enseñar la historia del club, que haya cómo difundirla, que me parece que es fundamental, y felicitaciones por eso al club. Han habido también, porque uno piensa, 35 partidos, creo que fueron 97 días. ¿Cuántos? En realidad, desde que salieron hasta que volvieron fueron 180 días. Bueno. Se jugaron 30 y... una cantidad. No hay problema, no hay problema. Nos podemos equivocar si esto es de televisión, ¿verdad? Por eso. Bueno, retomamos. Dale. La gira de Nacional fueron 9 países, 23 ciudades, 6 meses y 18 días de duración. 38 partidos jugados, 26 ganados, 7 empatados, 5 perdidos, 130 goles a favor y 30 en contra. Una locura. Un espectáculo. No. Una maravilla. Y creo que hay algo que no toma dimensión algunas generaciones que dicen, una gira. Muchachos, éramos el mejor equipo del mundo, pero certificado porque jugamos contra todo lo que se nos quería enfrentar, se nos agregaban partidos en la gira, íbamos, lo jugábamos y lo ganábamos. O sea, era una locura lo que era Nacional a nivel mundial, y lo que sigue siendo, pero lo que marcó esa gira para la institución en sí, y como vos decías, o sea, fue el hito de todo el fútbol, y después íbamos en el 27 a Centroamérica, además, y era Nacional, era el club del mundo, era el club del mundo. Claro, eso es 1925. Antes de 1924 no conocían el nombre de Uruguay. Exacto. Porque, mal que nos pese, el nombre de Uruguay se puso en consideración del mundo con una pelota de fútbol deslumbrando brillantemente en la Olimpiada de París. Mucho se dice también que de repente íbamos de punto. Claro. Hasta se dice que también, por así, jugamos con eso de la bebella criolla para hacerle creer a los yugoslavos que pisábamos la pelota y nos caíamos. Pero lo cierto es que cuando Uruguay llega a París, que primero se instala en París, luego por las condiciones de las locaciones que había ahí a la Villa Olímpica, termina yendo al castillo de Madame Pain, que quedaba a unos kilómetros de ahí en Argenteuil. Pero las noticias que tenía el folletín oficial de difusión del Mundial de Fútbol, porque era un Mundial de Fútbol, así lo consideraba la Asociación Francesa de Fútbol, daba cuenta que Uruguay era uno de los principales favoritos para conseguir la Copa del Mundo. Así lo decía. Y en las notas que hay a los especialistas, a los técnicos, a los periodistas, Uruguay practica 90 minutos en una oportunidad y 45 minutos en otra antes del partido. No era que todos los equipos, fueron 24 selecciones, no es que todas tenían a su disposición un campo de juego. No, claro. Y lo que se leía era que estaban maravillados. Decían, los delanteros uruguayos son los más veloces del mundo. Los yoteadores uruguayos, por su precisión y potencia, son imparables. Y los daban ya como candidatos. A veces queda más lindo decir la otra, ¿no? Ya cuando llegamos a la Villa Olímpica, hicimos como que no sabíamos jugar, claro, y los agarramos sorprendidos a los yugoslavos. Pero ya había venido el Génova, habían venido vascos acá al Río de la Plata y no habían podido ganar. Uruguay había jugado 9 partidos en España, había ganado todos los partidos, venía de ser el campeón invicto en la Copa América. Y bueno, había rivales sí que eran difíciles, que eran duros. Lo que faltaba saber, claro, lo que faltaba saber era cómo un estilo de juego, o un par de estilos de juego característicos de Europa, podían enfrentarse y confrontarse con un fútbol distinto que era el uruguayo. Allá era un fútbol más físico, más de choque, más vertical. Nosotros éramos más preciosistas. Recibíamos las patadas y los golpes de los rivales. Y Scarone bordaba la cancha. Se tomaban esos momentos, esas pausas, hacían esas combinaciones. Por algo se dice que la jugada de la pared, que es algo tan típico en ACE, se la dan a Scarone y Petrone como sus inventores. El juego colectivo de Uruguay y aparte la buena presencia física. Uruguay arranca a entrenar cuando termina la Copa América del 23. Entrena en el barco, en el Desirade que lleva a Uruguay hacia Europa durante 22 días. Masali, el guardameta de Nacional, guardameta de la selección. El buzo Masali. Gran gimnasta, entrenaba a sus compañeros y después siempre se preocupó, aparte de la capacidad futbolística, que hubiera una condición
física que la marcaron los europeos, que fue también determinante. No se dejó nada librado al azar, ni desde lo deportivo, ni desde lo político, ni desde ningún plano. Eso es un hecho de destaque aparte porque en un viaje tan largo, mantener la forma física, la salud y la alimentación, bravísimo. Y que hubo traspiés también, porque se lesionó Petrone, que recién Claro, hablaba. en el año 25, Petrone convierte 15 goles en 6-7 partidos. Y tiene la fatalidad que en uno de esos encuentros tiene una lesión de meniscos que dicen que es porque José Leandro Andrade no había llevado sus zapatos y bueno, tenía 2 pares Petrone, le prestó justo o le dio a elegir y justo lo más adecuado para el terreno de juego se lo quedó a Andrade. Mirá. Y en un momento que no le gira la rodilla a Petrone, ahí lamentablemente sufre una lesión que en ese momento no se curaba. Lo termina operando aquí en Montevideo, una de las primeras operaciones de ese tipo, Quintela. Creo que es el hermano de quien toma su nombre el Hospital de Clínica. Mirá. ¿Qué dato es eso? Sí, pero Petrone, incluso hay en algún momento, tengo que buscar esa información, había salido en la revista Decano publicada, que en esos diccionarios de regionalismo franceses se hablaba de Petron, obviamente la última E del francés no suena, como definición de un remate muy fuerte y potente. Mirá. Y eso se dice que quedó de la época en que Petrone cañonó los arcos allá en Europa en 1924 y 1925 la gira. Increíble. Ya vamos a terminar con un jueguito con el tema de lo que es Nacional Uruguay y la camiseta de septiembre, pero quería hacerte una pregunta más sobre un hecho también pintoresco de la gira, que es que un utilero del club, hincha del club, que fue con la delegación para dar una mano, termina disputando un partido ese día que tenían varios partidos a la vez y tenían que dividir el plantel. Había que dividir el plantel, había cansancio también y bueno, me hacía que fue como un hincha más, como alguien que yo me imagino acompañando, ayudando lo que dando lo que una podía. mano ahí. Terminó jugando y qué referencia, y siempre los jugadores hinchas y los hinchas, y siempre volvemos a Prudencio Reyes, ese que no era un jugador, pero era como que era un jugador más alentando, sí, es apoyando un desde estandarte afuera, y tenemos ahí la oportunidad que en uno de los partidos un hecho. Es parte de la maravilla para mí de leer la historia cuando empezás a atar hilos y siempre el círculo se va uniendo en algunas cosas. Y lo quedaríamos cualquiera de nosotros por jugar 5 minutos con la camiseta nacional. Ni que hablar. Aparte que estábamos... Este hincha pasó a la historia además, o sea, es un personaje relevante en la historia del club, vas a ser. También que bueno, teníamos el mejor fútbol del mundo, teníamos los mejores jugadores del mundo, lo de Héctor Escarone es una maravilla. Es una maravilla, sí. Es un jugador fuera de serie. El primer mejor jugador del mundo, ¿no? O sea, y no considerado desde Uruguay. Sino no, por eso, no había consideración de otro jugador mejor del mundo antes que Carone. Cuando apareció Carone en el Mundial es que dicen, bueno, este es el mejor de todos. Pero no solamente quedarse en los jugadores, sino en los grandes hombres de Nacional que pensaron a Nacional grande y fueron atrás de la idea, no solamente que lo pensaron, sino que quisieron concretarlo. Narancio, todo lo que tuvo que pasar para poder llevar a Uruguay a Colombes. Y bueno, y para que Nacional descollara en 1925 por media Europa, y aparte por ahí aparece el escudo, la camiseta de Nacional, y vamos a tomar referencia, el escudo de Nacional, en un país que era apenas conocido, que había sido conocido en el año 24, que salió 38 oportunidades a defender los prestigios del país, fue la escarapela de la patria deportiva. Claro. Fue así. Sí. Es la escarapela de la patria deportiva. Y en 1925 salió a pasear por los campos de Europa, como en 1927,
por América del Centro y América del Norte. Vos sabés que mientras vos hablás, yo estoy pensando de que esto que estamos grabando ahora hay que dejárselo para las próximas generaciones, pero... Grabado con tinta. Sí, claro, pero mírenlo 15 veces, porque... Pero aparte, qué real y qué bueno que está, que cómo lo dimensionás. Porque uno se imagina, o sea, los escudos lo que son es eso, es un símbolo que representa a una institución, a un país. Y la representación del país era, la carapela era el escudo nacional a nivel europeo. Lo que era, eso es lo que me identifica con un fútbol poderoso y ganador. Claro. Y tantas cosas importantes. Medio que al pasar casi se nos pasa el tema de la primera vuelta olímpica. Sí, por pero eso. lo tenemos tan incorporado. La primera vez que se dio una vuelta olímpica había jugadores y de hay Nacional. tanto en la historia del club que te da como para decir este hito, y que son de relevancia mundial, porque eso es el punto. Podemos tener un millón de cosas que decimos, qué bueno que estuvo esto a nivel de historia y qué buen título y demás. Ahora, de las primeras 30 años de Nacional, son todas cosas que son hitos a nivel mundial, o sea, era una tras otra donde marcaba digamos, por el camino, como decimos siempre, de por dónde había que ir. Y a veces que también se trata de quitarle relevancia a la época llamada amateur del fútbol. Sí, claro, No conviene. Hay una intención ahí, ¿no? Pero lo que pasa es que tenemos que ver, si somos 4 veces campeones del mundo y 15 veces campeones de América, el 75% de los títulos mundiales los conseguimos en la época amateur, y el 40% de los títulos continentales los obtuvimos también ahí en esa época. Lo que pasa es que hay gente que tiene memoria selectiva, ¿viste? Cuando le viene bien va para un lado y ojo, para eso tenés que tener lo que tiene la historia nacional, ¿no? Claro. Que están todo dentro de la bolsa y jugamos. Tanto los hechos ahí, las cartas a la vista. Y claro, por eso rescatábamos y valorábamos el atilio. Pues está todo, lo ganado y lo perdido. Y bueno, porque tenemos eso de poder mirarnos al espejo. No nos pasa lo que decía Galeano, lo que escribía Galeano, que capaz que le pasa a otros. Eso que llamaba esa suerte de suicidio del alma, de mirarse a los ojos a través de los ojos del amo. Se miraba al espejo a través de los ojos del amo. Nacional se mira al espejo y está Nacional y es grande. Sí, claro, porque la grandeza del Uruguay la empezó a construir Nacional. La construyó, la forjó Nacional. El triunfo fundacional del fútbol uruguayo. Y que se diga. Es el 13 de septiembre de 1903 y son los 11 jugadores de Nacional. Y porque Nacional dijo, vamos igual. En 1924, cuando se logra cuando llega por primera vez y se instaura el nombre de Uruguay en el mundo, y Uruguay es respetado, el Día del Fútbol Sudamericano, es valorado, el Día del Fútbol Sudamericano, es porque alguien como Atilio Naranjo, en ese momento presidente de la AUF, dijo, vamos igual, no importa, vamos igual. Exacto. Y apoyó a Numa Pesquera. Y por suerte teníamos esos prohombres de visión alta que nos dejaba con la vara alta. Ya te voy comprometiendo de que vamos a tener que hacer otra porque nos estamos quedando cortos de tiempo de preguntas y aparte me encanta. Solamente una frase chiquita de José María Delgado, luego de obtener el título en Colombes. Decía, acabamos de ganar el campeonato del mundo sin que la más mínima duda desvalore nuestro triunfo. De hoy en más, es la corona la única que consideramos digna de nuestra frente. Gente que pensaba en grande. Impresionante. Sí. Queremos hacer un jueguito contigo. En esto de que es conmemorar lo que está haciendo la institución, Umbro, con sacar todos los septiembres camisetas referentes a estos hechos que hacen revivir la historia y que podamos conversar nosotros, como capaz que en la familia una persona mayor con un niño y demás, y difundir la historia. Tenemos varias camisetas, no las tenemos todas, de las que sacó Nacional, que salió a partir del 2011. Tenemos casi todas desde el 2016 para acá, para que veamos juntos y que puedas seleccionar las que más te gusten, digamos, en el sentido de esta me gusta por esto, por otro. Estamos mostrando ahí un poco a la cámara. Esta es la del 2016. Claro, tiene un lo que vamos a encontrar todo es la carapela de la Patria Deportiva. Sí, exacto, la carapela están todas. Están todas. En alguna refleja más el hecho del 13 de septiembre, en otros le iba por el lado de Nación de Gloria, ahí el eslogan de la del 2018. Después hay otras
que buscaban también mezclar el lado de los tres colores en la blusa. Está la que usó Luis Suárez, si será reflejo de Nacional y de Hablamos Uruguay. de los primeros ídolos de Uruguay, Carlito Bolívar Césped, y quizás el último gran ídolo. Y que Seguramente. no hay otro, El máximo goleador de la historia del fútbol uruguayo. que superó al otro que también Claro. era de Y el Nacional. máximo goleador obviamente con la Celeste, Luis Suárez. Increíble. Y después llega esta con bastones azules, una de las que fue también muy aprobada por la gente y incluso por el público internacional, la que tenía el escudo. Claro, hay algo que en los últimos años se está haciendo, por lo menos que yo me he enterado, es que cuando tiran la camiseta piden el asesoramiento de la Comisión de Historia. Exacto, sí, se hace así. Y eso es muy Se hace. importante. Eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y es una de las grandes ventajas que tiene. Se tendría que hacer en todo. Yo creo y creo y agradezco, además, ya que está la oportunidad, de que hay una sociedad entre Nacional y Umbro que está muy buena, de que Umbro piensa en Nacional, Nacional piensa en Umbro y están construyendo cosas juntos. Y en ese sentido yo me siento respaldado como hincha porque siempre están haciendo algo diferente y a mí me encanta. No, o sea, yo quiero tener todas las remeras, todos los equipos, todos los conjuntos, todas las camperas, quiero tener todo. Y el valor que toma, además, una camiseta, que siempre son hermosas. Pasemos la camiseta de Pasemos, nos vamos a quedar enamorados de todas. El hecho de que tenga una historia atrás, un por qué se hizo, esto representa este momento, ya sea la blanca, la azul, la ¿Y cómo la está roja. contado aparte? Pues, o sea, está bien tenés, contado. La del 23, la Copa América del 23, que da origen a que Uruguay, la promesa Exacto. olímpica, vamos a Colombia. A Colombia. 1924, con los 100 años de Colombia. Uruguay es primer campeón mundial. Exacto. Y este año con la gira más importante de la historia del fútbol. No. Y que aparte todo nace del 13 de septiembre de 1900. O sea, Todo. es un globo tan increíble que se logró con. Para mí la con más todo linda esto. es esta. Esta de las celestes, esta es la más linda que vi. Es que todo lo que tenemos, así como a todos tenemos nuestro jugador preferido, nuestro Sí, goleador preferido, sí. lo Sí. bueno es que también podemos tener nuestra... Si vos te preguntamos cuál es tu camiseta, puede ser celeste o puede ser de estos últimos años que digas, esa me encantó y es de mis favoritas. Claro, no, yo en general porque tengo algo que yo prefiero pudiendo, o bueno, acá tengo Sí. una camiseta que me enviaron de la obsequio De la gente- filial. de Florida. gente de una filial de Florida, de Estados Unidos. Yo prefiero una remera blanca con el escudo pintado a mano. Mirá, Si fuera una idea que tuviera que proponer es hagan una pintada a mano. Hagan una pintada a mano. mirá. Y bueno, también están muy buenas las camisetas del hincha, ya salir del Sí, celeste. sí, claro. Pero yo por ejemplo... ¿Sabés cuál es otra que vuelvo, perdón que te interrumpa, pero la que tiene los botoncitos, También. que tenga la década del 30-40 con los botoncitos, el escudo, esa también sería bueno que le pueda replicar el club. Por supuesto. No, la verdad que yo lo que rescato es que siempre tenemos una camiseta especial y no está hecha porque sí. Sí, Y exacto. lo bueno de que esté esa consulta y de repente, porque tenemos gente súper capacitada. Que sabe un montón, una que comisión sabe de un historia montón. que trabaja mucho y muy bien, además. Ahí está. Yo los conozco, la mayoría de los que están allí, fui compañero de ellos, tengo un cariño bárbaro. Hay que agradecerles siempre, porque aparte es tiempo que le dan al club y tiempo que le dan a Nacional y lo hacen con un amor. No, y de que apareció la comisión de historia, digamos, de nivel. Siempre hubo gente que quería representar la historia del club y que trabajaba por la historia del club. Pero, por ejemplo, se ha generado esto del paseo del parque, que es tratar de darle el contexto histórico al parque para poder mostrárselo a la gente, a los turistas y a los hinchas y demás. Entonces, creo que todo eso favorece, todo ese movimiento favorece al Lo club. que se luchó para lograr el paseo del parque y para que el paseo del parque quedara en manos de Nacional, que no esté Exacto. tercerizada, Sí, que claro. es importantísimo. La historia de Nacional no la puede contar cualquiera. No, claro, obvio. No puede venir alguien contratado por una empresa para decir, No. acá tenés un librito No. y decís esto. Y no me repitas un claro. Claro.
Y tiene que tener ese amor y ese amor por la verdad, como es la historia de Nacional. Muchísimas gracias. No, te vamos a volver a convocar. En algún momento cuando... Un placer. Pero la verdad que ha sido un placer. Muchas gracias. No, al contrario. Aparte yo me siento parte de Cano porque Por supuesto. hay algunos textos. Has escrito para algunos textos que cuando escribo algo, no mucho, siempre los mando con ustedes y siempre tienen muy buena recepción allá. Muchísimas gracias. Gracias. El gusto de acompañarnos.